Existen vigilantes de Dios y vigilantes del diablo. Hoy hablaremos específicamente de los vigilantes de Dios. Nos daremos cuenta quiénes son, dónde se encuentran y cómo operan. ¿Quiénes son los vigilantes de Dios? Los vigilantes de Dios son personas humildes de corazón. Recordemos que al decir la palabra humildad no nos referimos a pobreza, sino a la humildad del corazón. Aquellas personas que permiten que Dios haga su voluntad en sus vidas. Aquellas personas que permiten que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿Dónde se encuentran los vigilantes de Dios? Los vigilantes de Dios están aquí en la tierra. Siempre van a ser aquellas personas que buscan el reino de Dios y su justicia, que se congregan en una iglesia, que se someten a su pastor, a sus líderes. Son aquellas personas que están constantemente buscando a Dios y que se haga su voluntad. Una persona o un creyente que siga a Dios bajo sus propios términos nunca podrá llegar a ser un vigilante de Dios, porque no está haciendo la voluntad del Padre. Hay que someternos a los mandatos de Dios en su palabra, a los mandatos de nuestros líderes y de nuestros pastores. Bueno, ¿y cómo operan los vigilantes de Dios hoy en día? Pues se desenvuelven de una manera muy especial, muy hermosa, como tú acabas de decir. Pues son personas que se congregan en la iglesia y, como también lo comentas, un vigilante no puede ser una persona que vive su espiritualidad apartada de la iglesia, sin sometimiento, sin que la iglesia le pueda, le ponga a prueba, le juzgue, ¿verdad? Definitivamente sí se necesita humildad para ser un vigilante por parte de Dios, pero pues bien, los administradores en sí de la palabra de Dios, esos son los vigilantes. Bien, si hubiéramos vivido en tiempos antiguos y hubiéramos llegado a una ciudad como la nuestra, la habríamos encontrado rodeadas de muros de piedra gigantescos, con sus torres para defensa. En esas torres se encuentran los que son los guardias, los vigilantes de lo que estamos hablando, y la tarea de ellos era la de proteger a su comunidad, a toda la gente que en el momento pues estaba descansando, estaba durmiendo. Si el guardia veía señal de peligro, se percataba de que se aproximaba un desastre, una catástrofe, inmediatamente en ese tiempo, en esa época medieval, ellos tenían a su costado un cuerno de carnero, que es el que usaban como trompeta. Entonces este cuerno de carnero se lo llevaban a la boca, soplaban fuertemente, insistentemente, y el sonido era tan intenso, tan chirriante y tan persistente que despertaba a la comunidad, la ponía en alerta. Y pues a esta persona, al vigilante, realmente no le tiene que importar si molesta a la comunidad con su sonido, porque ese es su trabajo, para eso está allí, para dar aviso cuando ve el peligro, aunque incomode a las demás personas, porque de no hacerlo, este vigilante es culpable. ¿Pero culpable de qué? Pues de la catástrofe o la desgracia que se le viene a toda la comunidad por no avisar. Entonces podemos decir que los vigilantes operan tanto en la comunidad como en la iglesia. En ambas. El día de hoy. Sí. Entonces podríamos decir que un vigilante es todo aquel creyente que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí. Es un conocedor de la palabra de Dios, es un administrador de la Biblia, del contenido de la Biblia, es un mensajero. Y esta persona realmente está capacitada para ver la calamidad que se aproxima. Inmediatamente, hablando de estos vigilantes espirituales, todo vigilante, todo creyente que es vigilante tiene la capacidad
para darse cuenta, detectar la calamidad espiritual que está sucediendo en la comunidad y en la iglesia. Acabas de mencionar en los tiempos antiguos que el vigilante estaba atento cuando veía venir el enemigo. Sí, Sonaba con todas sus fuerzas ese cuerno. sí, Estaba entrenado, capacitado sí. para percibir cuando algo extraño, una amenaza venía. Entonces, al día de hoy, los vigilantes, al día de hoy, estamos capacitados a través del Espíritu Santo Así para es. poder percibir tanto en nuestra comunidad, ya sea situación política, económica, social, con tanta cuestión que está pasando en la actualidad. Si me quieres mencionar cualquier área, la social, la política, la económica, la moral, con todas estas cosas que están, las leyes que las están torciendo. aprobando, que van en contra de los principios bíblicos de la moral de Dios. Sí, Entonces estamos capacitados cuando detectamos estas situaciones, somos los vigilantes y vemos como un vigilante, como administrador de la palabra de Dios, es también un intercesor y orador. es orador. Al percibir la situación, acontecimiento, cualquier cosa que veamos que va en contra de la palabra de Dios, debemos inmediatamente interceder y orar. Sí, alertar. Alertar. Sí. Estamos hablando de las situaciones sociales, políticas de nuestra vida secular, en nuestra todo, ciudad, país, mundial. Sí, Pero al mismo tiempo también el vigilante dentro de la iglesia es capaz de percibir aquella situación espiritual, conflicto entre hermanos, ministerios, etcétera, capaz de identificar y al mismo tiempo entonces interceder y orar por tal situación. Así es. Entonces, en la actualidad operamos no nada más dentro de la iglesia, no nada más para las situaciones cuando estamos en el ministerio, No. o cuando te dice el líder, ¿sabes qué? Pues vas a interceder, orar por tal cosa. No. Debemos estar alerta, como lo mencionaste en la antigüedad, en todo nuestro entorno. Así es. Y estar alerta, interceder y orar por tal situación. Sí, los hijos de Dios realmente estamos involucrados en todas las situaciones políticas, económicas, estamos trabajando, estamos de alguna manera conectados, informados, estamos muy al pendiente de todos los avances, estamos muy bien informados de estas situaciones políticas y no nada más de nuestro país, también situaciones mundiales, porque somos uno solo en el mundo, en el globo terráqueo. La iglesia es una sola y nos informamos de todos los acontecimientos. Y sí, verdaderamente recordemos el versículo del Señor Jesucristo, donde dice que oremos en todo momento sin cesar. En todo lugar. Es decir, vamos a estar atentos, viendo los conflictos, viendo los tiempos, analizando cómo está cambiando todo, y cuando vemos un problema, un ataque que va a ser directo a la iglesia, de inmediato lo damos a conocer, exponemos lo que está sucediendo y las consecuencias que se derivan de esas decisiones que obviamente van en contra de las Escrituras, que es la palabra de Dios. Así es, fíjate cómo la palabra de Dios nos muestra que debemos estar atentos y de animarnos y apoyarnos en el Espíritu Santo, que es quien nos da ese discernimiento. Así es. Vamos a leer en Nahum, capítulo 2, versículo 1. El destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza. Vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. La palabra de Dios nos muestra, nos advierte que va a venir contra nosotros el destructor, el enemigo, las situaciones, acontecimientos que están pasando y nos hemos dado cuenta que pasan más intensos en esta generación, Sí. de toda clase.
nos advierte o nos manda también que montemos guardia en nuestra fortaleza, que estemos atentos como vigilantes. Sí. Vigila el camino, dice, fortalece tus lomos. Sí. Es tener esa disposición que nos toca a nosotros de ponernos sobre nuestros pies, literalmente, ponernos en autoridad espiritual. Sí. Y dice, refuerza más tu poder. Tenemos que reforzarnos en oración, en comunión con el Espíritu Santo, para que todos los días estemos fortalecidos, llenos del Espíritu Santo, con ese poder y con esa unción del Espíritu Santo, para no tener duda. Veamos que los enfrentamientos en la zona donde vivimos es muy común. Todos los días, por no decirlo, a lo mejor exagero, van a pensar que exageramos, pero vivimos en una zona que casi a diario hay situaciones de riesgo. Y lo social, lo económico, todo. Debemos fortalecer nuestros lomos y dice, refuerza más tu poder. Lo importante, como lo acabas de decir ahorita, lo importante de orar a todo lugar. La oración, hermanos, recordemos que es el aceite para nuestras lámparas, para estar siempre llenos de ese ánimo cuando vengan las situaciones, cuando venga, como dice, el destructor. El destructor. Y estar atentos. Sí. La Biblia habla sobre vigilantes, lo acabamos de escuchar en Nahum 2:1. Habla de vigilantes y también me recuerda el libro de Daniel, que también habla sobre vigilantes. Habla la relación tanto que hay con el corazón humilde y el vigilante. Vamos a leerlo ese en Daniel 4, capítulo 4, versículo 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Amén. Muy hermoso se me enchinó un poquito la piel cada que leo esta parte de la Biblia, porque me recuerda lo poderoso que es nuestro Señor, su soberanía y la sabiduría que tiene, y que todo depende de Él y es para Él. Amén. Sí. Y Él pone al más humilde de los hombres para realizar la voluntad del Padre aquí en la tierra. Sí, es muy hermoso ver cómo el Señor escoge a los más humildes, a los más mansos para realizar estas tareas. Es por eso que nos encanta mucho, cada vez descubrimos cosas más poderosas y más maravillosas en su palabra. Y este es el mensaje, ¿verdad? Hermano, hermana, de compartirte que si tú eres un administrador de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, que es la palabra de Dios, conoces su contenido, sabes sobre las normas, leyes, preceptos, mandamientos, los estatutos del Señor, está en tu saber, en tu conocimiento. Pues bueno, eres un administrador, entonces, hermano, tú eres un vigilante. Un vigilante, así eres es. Orador, eres intercesor. Capacitado para interceder y para orar. Amén. No nada más es un ministerio, un grupo, los que oran a tal hora en los templos. No, intercesor es todo aquel que es creyente, ese es un orador, ese es un intercesor. Entonces, hermano, como te comenté hace un momento, si tú eres un conocedor, un administrador de la Biblia, de las Santas Escrituras, lleva esa palabra que es la trompeta de carnero, esa palabra, ese conocimiento, llévalo a tu boca, expónlo, sopla con todas tus fuerzas, a todo pulmón, hermano, que sepa todo mundo, no importa que sea el sonido chirriante que incomode a muchas personas. Así es, no importa que incomode, sí, porque la palabra de Dios es verdad, y la verdad, sabemos que la palabra penetra hasta lo más profundo de los huesos, y aunque incomoda a las personas, no hay que tenerle temor al hombre. No, definitivamente, que ese sonido de la palabra de Dios,
que eres tú, hermano, tú eres el guardia, el vigilante, que sea oído en toda tu comunidad, en tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu iglesia, en todas partes, y que ese llamado de redención cubra todo lugar donde tú te presentes, ¿ok? Que salga la palabra, que se abra camino, y quienes tengan oído para escuchar lo que hablas, que oigan, hermano, porque con ello viene la salvación. Y esa es parte de compartir el Evangelio. Y no te detengas, porque fíjate lo que dice Isaías 58:1. No te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y sus pecados. Amén. Dios te bendiga y oremos en todo lugar y en todo momento. Amén. Bendiciones.